Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión, un sabadito más, ya del mes de noviembre. Ya huele a Navidad, ya huele a desfile de 20 de noviembre y todo lo que se avecina, ¿verdad? Entonces, iniciando con esta nuestra cuarta sesión de este módulo en el cual, bueno, pues iremos revisando poco a poco algunos de los aspectos que nos marca el programa. Bienvenidos a todos. Hay que mandar mensajito, por favor, al grupo de WhatsApp que ustedes tienen, que ya estamos iniciando para que se integren todos a nuestras actividades del día de hoy. Y bueno, iniciando con esta parte, me gustaría directamente ver, cómo se sintieron con esta modalidad de podcast. ¿Ya alguna vez habían hecho alguna tarea con estas características? Platíquenme. A ver, Gerardo Santos. Buenos días, profe. ¿Me escucha? Sí, buenos días. Bueno, la modalidad es algo diferente, al menos para mí, porque, bueno, en este caso nunca había utilizado la aplicación para realizar un podcast. Pero, pues, como tal, el contenido sí lo realizamos diariamente cuando debatimos un tema, cuando, entre compañeros, entre amigos, revisamos algún tema, qué características tiene, cómo influye. Entonces, yo creo que es el contenido sí lo hemos trabajado incluso en clases, incluso en la maestría, pero como tal grabarlo, pues no. Entonces ese fue el problema, bueno, para mí, porque luego uno se equivoca de que no está acostumbrado y pues y pues tiene que volver a reiniciarlo, pero pues yo creo que lo demás sí estuvo bien y estuvo interesante. Oye, Gerardo, a ver, ¿cuántos años tienes tú? 20 Platícanos. 24. 24. Los 24 todavía podemos decir libremente 24. Bueno, eres una generación, y varios de tus compañeros, inclusive a lo mejor están en la misma edades o un poquito menos. Una generación que me imagino que tú ya estás muy relacionado con este tipo de, a lo mejor no la aplicación porque no la tenías tú bajada, pero sí, ya habías escuchado tú acerca de los podcasts. Es algo que se vive en los últimos años, ¿eh? Es algo que estamos generando y yo creo por ejemplo, después en el periodo de la pandemia, la tecnología se hizo un boom, ¿no? Yo quiero decirles que hace muchos años, la tecnología no es nuevo, ¿no? Es algo que ha ido en una evolución tremendamente, tremendamente, tremendamente. Yo hago, por ejemplo, algún comparativo y no saquen cuenta, su maestro no está tan viejito, pero cuando su maestro era un niño, como a lo mejor algunos contemporáneos míos, de repente el referente de la tecnología eran cuartos precisamente llenos de muchos botones y muchos foquitos y muchos todos, ¿no? Por lo menos así nos lo pintaban en las películas. A mí me encantaba los sábados, regularmente siempre ponían de Capulina o del Santos o una película así muy, muy, muy mexicana. Y bueno, el referente y no solamente de México, sino también películas de Estados Unidos y de otros países cuando hablaban de computadora, hablaban prácticamente todo un cuarto, toda una habitación que estaba llena de foquitos, palancas, botones, y ese era el referente que teníamos acerca de la tecnología esta. ¿Va? Posteriormente, yo recuerdo, por ejemplo, su servidor cuando salió a la escuela normal, que fue hace prácticamente cuando ustedes estaban naciendo. Quiero decirles que yo no tenía ninguna computadora, este, personal. Yo prácticamente lo que hacía, yo ya trabajaba, inclusive yo de maestro inicié a trabajar mientras estaba estudiando en la normal. Yo les platicaba en el un inicio, soy parte de una familia de docentes, entonces yo inicié a trabajar a muy temprana edad, y luego entonces, a dos puertas del colegio donde yo trabajaba, había un ciber, se llamaban cibercafés. ¿Va? Entonces yo en la noche, por ejemplo, escribía, redactaba mi tesis
tempranito, por ejemplo, se la dejaba a la chava es más, todavía no abrían cuando yo llegaba al colegio y se la dejaba en un sobre y ella sabía. Entonces ella me transcribía, porque no tenía yo la computadora y a la salida ya recogía yo mis avances de mi tesis, ¿verdad? Era poco común, o por lo menos para algunos niveles socioeconómicos, que pues no voy a decir a lo mejor que yo vivía en la opulencia, tampoco vivía a lo mejor con muchas carencias, pero bueno, pues en este gran población, llamémoslo así, no teníamos acceso a la computadora tan fácilmente, y estamos hablando que yo tenía como 21, 22 años. Luego entonces, hoy en día, el uso de la tecnología en los primeros años, por ejemplo, yo ya de servicio, ¿qué les diré? Hace, de repente, por ejemplo, hace como 18 años, a mí me ofertaron un curso que era de las TICs, ¿sí? Ya como docente. Y luego entonces la tecnología parecía algo como muy distante del sistema educativo, ¿va? ¿A qué voy con esta remembranza, chicos? Que hoy por hoy sus alumnos, o gran parte de sus alumnos, tienen acceso a la tecnología. A través de la pandemia, primero nos estuvieron a través de las TICs, nos decían, profes, ahí les va la tecnología, ahí les va. Algunos entramos a diplomados, algunos otros no, algunos querían, otros no. Hubo un proyecto hace muchos años, no sé si a lo mejor a algunos de ustedes les tocó cuando estuvieron en la primaria, quinto y sexto dotaron de unas pantallas enormes, famoso Enciclomedia, ¿sí? En donde había un proyector y había una computadora y inclusive, por ejemplo, sobre todo sexto año, las pantallas eran táctiles, tú le podías mover, el maestro tenía ahí el acceso, por ejemplo, de los libros, te daba algunas link para poder acceder a algunos videos, cuestiones así, muy interesante. Nos estuvieron diciendo, pero yo creo que fue hasta la pandemia cuando nos llegó no solamente la ola, sino nos llegó el tsunami de la tecnología y es o vas o vas. Luego entonces, ¿a qué me refiero? Que el uso de este tipo de actividades, chicos, de repente es algo que ustedes viven a diario. Y decía su compañero muy acertadamente, yo no les puse a hacer algo distinto a lo que no hacen diario. Solamente el vehículo es el diferente, ¿va? Y yo me pregunto, imagínate, por ejemplo, no sé, en este caso, por ejemplo, tú, Gerardo, o alguno de ustedes, son consumidores de podcast, siguen algunos podcasts, porque tenemos podcast de todos, ¿eh? Desde los que son unos churrazos a los que formativos y de todo. Y bueno, pues en esta vida no nos vamos a asustar absolutamente de nada, ¿no? Yo sigo podcast, gente que hace podcast, un variadito, ¿eh? Entonces, no crean que solamente sigo aquellos que hablan de literatura, filosofía y todo eso, sino que también me divierto con algunos otros, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que muchos de ustedes consumimos, este tipo de nuevas formas de comunicación y que a través del podcast, bueno, pues te da la oportunidad de checar algunas de estas situaciones, ¿verdad? Gerardo, ¿tú consumes podcast? Bueno, yo igual quería comentar algo con lo que usted mencionó, por la misma evolución de la tecnología, que por ejemplo antes, no sé, la mayoría veía noticias para informarse, escuchaba el radio y ahorita, bueno, el podcast es más o menos como el programa de radio, que es lo que mencionaba ahí en lo que más o menos investigamos. ¿Cómo va evolucionando esto? Ahora, por ejemplo, antes en las primarias, pues siempre se viene un proyecto que es programa de radio, ahorita ya no sé. Ujú. Pues yo creo que se va a ir adaptando, ahora ya podría ser, no sé, un podcast en vez del programa de radio porque ya van más enfocados en el tiempo. Y con respecto a la pregunta, pues sí, en las redes sociales aparecen muchísimos podcasts, ya hay varios que realizan ese tipo de contenido. Entonces, sí he visto que videos sobre De algún tu tema. generación para abajo, en tu círculo social,
no sé, compañeros de trabajo, familia, en tu entorno, ¿tú conoces a más de tres gentes, aparte de ti, que tú creas que han escuchado o consumen podcast? Yo creo que todos los que estamos ahorita en esta clase han escuchado algún podcast, aunque no diariamente, aunque no sigan Sí, sí, no es así una como que, página, ay, deja descansar, me voy a poner el podcast, ¿no? ajá, no, Pero pero sí es algo que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, sí, imagínate, por ejemplo, estas nuevas generaciones de alumnos, y esto va para todos, por ejemplo. Imagínate, por ejemplo, qué tema, qué grupo das, por ejemplo, ahorita, qué grado das, segundo, segundo segundo año. año. Va, háblame de un contenido, por ejemplo. Ahorita, por ejemplo, de los contenidos nuevos, contextualizados, pues sería el tipos de familia, sería un tipos de familia. Va, tipo de familia, va. Entonces, luego entonces, por ejemplo, imagínate un podcast de tipo de familia. ¿Tú crees que tus alumnos de segundo año sean capaces de poder hacer un podcast? Pues yo creo que sí, aunque va a tener algo, un lenguaje más sencillo, pero pues va a haber un debate, es lo que siempre se realiza en clases. ¿Qué conoces de este tema? ¿Qué sabes de las familias? ¿Qué características tienen? ¿Cuántos hermanos tienen? Entonces, con preguntas sencillas ellos van a empezar a responder. Y si son grabados, pues sería un complemento de información. Entonces yo creo que sí, sí podrían hacerlo. Sí. No sé si alguno de ustedes tenga, por ejemplo, sexto año. Gracias, Gerardo, ya, no te voy a soltar. Porque, a ver, ¿alguien de ustedes, por ejemplo, tiene sexto año? ¿No? O han tenido sexto año. En sexto año, creo que desde quinto, si no mal lo ubico, pero bueno, yo lo he trabajado con sexto año como maestro de apoyo de educación especial. Viene, por ejemplo, trabajar el radio o la radio. Bueno, ya ahí es el término que se le va dando, ¿no? Y bueno, aquí de repente, en alguna ocasión, con algún grupo, bajamos la aplicación del podcast y hubo actividades muy interesantes. Y de repente, por ejemplo, me sorprendieron tremendamente un equipo, porque luego, por ejemplo, hicimos los proyectos, yo estuve apoyando, por ejemplo, en el tipo de preguntas, cuestiones así, pero hubo un equipo de unos niños, no, 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 se volaban la barda, porque de repente, por ejemplo, logramos que a través de el sistema de audio de la escuela, en la hora del recreo se estuviera generando, ¿no? Entonces, de repente imagínate que yo estaba en la hora del recreo y de, a ver, Radio Lupita genera el espacio de comunicación, bla, bla, bla. El tema del día de hoy va a ser el amor, para lo cual tenemos unas entrevistas. Vamos a escuchar qué opina el presidente municipal. Se fueron a entrevistar al presidente municipal. Y luego entonces el presidente le decía, ¿para usted qué es el amor? Imagínense que unos chiquillos de sexto año le preguntaran, ¿para qué es el amor? Y ya el presidente muy serio, bueno, pues el amor es algo bien bonito, pero ustedes están muy chiquillos para que anden con esas cosas todavía, tienen que esperarse, bla, bla, bla. Bien, vamos a entrevistar al doctor del pueblo. Ah, no, 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 se volaron la barda. Luego entonces, me imagino que ustedes ya intuyen por qué yo en un posgrado les dejo de tarea que me hagan un podcast. A ver, David Vicente, platícanos, ¿cómo te fue? ¿Tú qué piensas? ¿Por qué les dejé este tipo de actividades? Un poquito intuyendo ya esta parte. Pues bueno, buenos días, primero que nada. Eh, como lo comentaba mi compañero ahí, compañero Gerardo, vivimos ya en una etapa en donde pues la tecnología ya la tenemos al día. Entonces, pues es una herramienta de gran apoyo, pues no solamente para la distracción, sino también para ampliar nuestros conocimientos. Y pues bueno, en apoyo a la educación, pues es de gran herramienta para poder ampliar, como se hizo mención, del conocimiento. Y en esta actividad que usted nos generó, maestro, pues es algo muy atractivo. Eh,
sí se nos complica tal vez un poquito porque no estamos muy familiarizados. Pues nosotros vemos cómo lo realizan, pero ya elaborarlo pues ya es algo distinto, ¿verdad? Pero en lo personal es muy atractivo, ya que pues no es algo pues muy complicado, ¿no? Pero sí que lleva tiempo y pues uno tiene que ir aprendiendo de ello. Tiene que ir aprendiendo y los niños están relacionados con esto. Hoy por hoy los niños, bueno, hay de comunidades a comunidades, yo creo que esta parte también sí lo creo, que de repente, por ejemplo, poco a poco ha ido incluyéndose. Hay comunidades a lo mejor en donde sí hay cuestiones muy precarias y que a lo mejor hablar de tecnología implica prácticamente ponerle 20 pesos de saldo al teléfono y en ocasiones eso implica el presupuesto de la comida del día de toda una familia, ¿no? Pero creo que en gran medida no nos podemos detener solamente en esto y que habrá algunos contextos en donde la tecnología pudiéramos ser favorables. ¿Y por qué no a estos niños de ciertas comunidades sea tan atractivo, ¿no? Hay unas imágenes que circulan en redes sociales, hay un camarógrafo que va a tomar a ciertas comunidades muy alejadas de diferentes países fotografías. Y de repente hay una donde les está mostrando las fotografías y están el montonal de niños que jamás habían visto una pantalla, jamás habían visto todo esto, y wow, ¿no? O sea, cómo se genera. Yo creo que en todas las comunidades se van generando muchas situaciones. Yo, en mi caso, por ejemplo, mi padre, él fue ingeniero agrónomo y él, pues, gran parte de su vida laboral trabajó en el estado de Oaxaca. Y bueno, no sé si creo que de algunos de aquí son del estado de Oaxaca o algunos conocen. El estado de Oaxaca, 570 municipios y tienen muchas comunidades muy apartadas, muy alejadas, muy todo. Y bueno, yo de niño prácticamente pues donde se movía mi papá, ahí me movía yo cuando iba a visitarlo en vacaciones, ¿no? Y me tocó de todo, desde comunidades muy, muy chiquitas hasta comunidades más grandes o inclusive ciudades. Sin embargo, por ejemplo, ahorita se me venía a la mente que muchas de estas comunidades que eran totalmente apartadas, había 2 días, había una muy peculiar que me acuerdo mucho porque yo vivía enfrente de una casa vieja en donde ahí llegaba el cine 1 o 2 veces por semana, ¿sí? Entonces, el cine era que tú pagabas tu boleto, te daban una silla de esas que se doblaban, y tú te metías y había como una especie de patio enorme, grandote, grandote, atrás, y había una pantallota donde ponían el cine. Y la gente le encantaba, o sea, en todo aunque esté limitado esta parte de la tecnología, o sea, el cine en ese aspecto es tecnología, es un escaparate para muchas cosas. Y obviamente, bueno, pues generaba muchas cosas, ¿no? Y de repente también lo que se les acerca pues, es ese tipo de situaciones. Entonces, nuestros niños, imagínate, por ejemplo, cualquier contenido que tú trabajes, que lo puedas trabajar, por ejemplo, en un podcast. Hasta, por ejemplo, de repente si tú vas te tocan los honores y vas a hacer una poesía coral, el que tú lo grabes y se los mandes en el grupo, ya grabado, y que el chiquillo lo esté repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, pues se genera muchas cosas, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, ahora nosotros como docentes que subimos de cada unidad alguna especie de video en donde aquí es importante, por ejemplo, lo hacemos con algunos gráficos, con algunas imágenes y que lo voy subiendo para un poquito explicarlo. Entonces, imagínense que esta parte del uso de la tecnología pues es un factor fundamental para que ustedes tengan este acceso, ¿no? Vuelvo a repetir lo que decía su compañero, son cosas que ustedes ya las hacen. Aquí a lo mejor lo único diferente sería el vehículo, ¿va? A ver, Sergio, Francisco, platícame, ¿cómo te fue? ¿Qué opinas del tema? Bueno, profe, buenos días. Más que nada,
En realidad sí tuve un poquito de complicaciones, profe, porque cuando intenté hacer el audio, pues lo hice en un audio normal y después intenté subirlo a la plataforma, pero no me dejó, profe. Ese es, bueno, tuve un poquito de inconveniencia con la plataforma, no le Ujú. entendía el bien. Va, pero ¿cómo te sentiste tú el hacer el podcast? ¿Crees que se puede aplicar a alguno de tus contenidos que tú trabajas? ¿Qué grupo trabajas, por ejemplo, tú? Cuarto grado, profe. Y a ver, un contenido que creas que puede generarse contigo, Pues, pues yo creo que serían los diálogos, ¿no, profe? los diálogos, va, me Sí, agrada, diálogos. Sí, para que pues los niños en un podcast puedan hacer pueden llevarse, puede hacerse un diálogo más que nada, ¿no? Entablar un diálogo, como lo que hicimos nosotros ahorita, como de que buscamos a otro compañero de trabajo para hacer el podcast. Y pues sí, es dialogar más que nada. va, perfecto. Bien, muchas gracias. A ver, quiero pasar lista porque luego se me mueven, algunos están con cámaras apagadas, por favor, préndanlas. Todos los que puedan prenderlo, préndanlas, por favor. Este, mm, Hay algunos compañeros que creo que tenían actividades. Francisco Ávila, ¿está? Salvador Cruz, Presente. ¿está Salvador? Sí. David Salazar, Gerardo Santos, Sí, profe, presente. Tomás Mateo, ¿no? Gabriel Andrade, a Gabriel Andrés, Presente, profe. Yair Luna, Kevin Villalobos, Luis Eduardo, Presente, profe. Kevin Villalobos. Kevin Villalobos presente, Luis Eduardo, José Luis, Ey, José Luis está, David Nava, Alberto, Presente, profe. ¿dónde estás, tocayo? Y aquí estoy. Nada más Muy, que eso de la cámara. Pero sí estoy, profe. Presente. muy bien. Jesús Sánchez, Jesús Sánchez acaba de entrar, fíjense, acaba de mandar la solicitud, Jesús Sánchez. Luis Fernando, Presente, profe. Luis Gustavo, Luis Gustavo, ¿no? Josué, Javier, ¿hay alguien que no mencioné? Yo, maestro, José Adán. ¿Cuál? José Adán. José Adán. Yo, maestro David Vicente. Y Jesús Sánchez. Jesús Sánchez ya. David Vicente, Sergio Francisco Vargas, profe. David Vicente, ¿quién más? Sergio José Francisco Adán. Vargas. ¿Quién más? Sergio Francisco Vargas. Sí, ya está Sergio. ¿Alguien más? José Adán ya lo anotó, disculpe. José Adán. ¿No estuviste la semana pasada, José Adán? La clase anterior no, pero las demás sí. Sergio Francisco tampoco. Ni David Vicente, ¿verdad?
No, maestro, no estuve en la clase anterior. Va, muy bien. Bien, chicos, porque luego de repente, al final no me salen las cuentas. Entonces, bueno, aquí estamos. Entonces, vamos a continuar, en esta parte y ya cerrando esta cuestión de que todo el uso de la tecnología, bueno, pues va a abrir, estos espacios y que, bueno, ¿ustedes creen que, por ejemplo, este tipo de aplicaciones, este tipo de podcast, se puedan prestar para los tres tipos de contenidos que vimos en clases anteriores? A ver, tocayo, Alberto, platícanos. ¿Tú crees de que a través de podcast tú puedes trabajar los tres tipos de contenidos? Sí, recordamos que son con los contenidos procedimentales, actitudinales y conceptuales. Va. Dime cuál crees que se preste más, si alguno de ellos crees que no se puede trabajar a través de podcast o crees que los tres se pueden trabajar. Pues yo creo que sí se pueden trabajar los tres, profe. Incluso Va. creo que nada más hay que aprender a diferenciar porque en ocasiones nos confundimos. O sea, como que, bueno, en lo personal, luego como que no sé cuál es cuál, pero sí se pueden trabajar los tres. Pero, por ejemplo, a ver, vamos a ayudarte, entre todos. Platícame uno de los, ¿cómo trabajarías, por ejemplo, en un podcast, un contenido procedimental? Podría ser con otra persona, otros dos, como manera de plática, como manera de explicación en el Ujú. procedimental. No sé si se me ocurre algo Acuérdense que así. procedimental viene de los procedimientos. Va, ¿qué se genera primero, qué se genera después? Va, como por ejemplo una operación matemática, como para sacar, por ejemplo, algún ángulo. Esas son las procedimentales, los que llevan un procedimiento. Va, y luego tenemos los contenidos actitudinales, que son de las actitudes, por ejemplo, los valores, la ética, el civismo, la historia. Y luego, por ejemplo, los conceptuales. Hay conceptos que son básicos. ¿Cuál es el concepto, por ejemplo, de sinónimo? ¿Cuál es el concepto de antónimo? ¿Cuál es el concepto, por ejemplo, alguna fórmula para sacar el ángulo? ¿Cuál es el concepto de una fórmula para sacar, qué les diré, el radio? No sé, cuestiones así. Entonces, cada una, son los tipos de contenidos que tenemos. Vamos a recordar esa parte, ¿va? Gerardo había levantado la mano. Adelante, Gerardo. Sí, profe, bueno, yo pienso que los tres tipos de contenidos son aplicables en esta herramienta o en esta modalidad, porque, bueno, en un podcast se ve sobre conceptos. Primero que nada, para hablar en un podcast se tiene que tener un tema de conversación. En este caso, ahí vamos a manejar conceptos. Ya sean dos personas, tienen que haber estudiado o de lo que conocen, ya estamos manejando conceptos. Procedimiento como tal se puede entablar un seguimiento. En este caso, primero vamos a hablar sobre qué es la pobreza, ¿no? Para un ejemplo. El segundo punto o segundo espacio va a ser cómo influye en la educación. Tercero, ¿qué pensamos sobre eso? Entonces ya estamos poniendo pasos, ya es un procedimiento, estamos marcando pasos en el contenido, en el podcast. Y por último, pues las actitudinales son sobre la ética. ¿Qué pensamos? ¿Creemos que es correcto? ¿Creemos que hacemos acciones que van encaminadas a la mejora? Entonces yo creo que sí, los tres podrían caber bien Encajar, en el ¿verdad? podcast. Ujú. Perfectamente. Obviamente habrá algunos que sean más fáciles de poder encajar, los tres. Habrá otros en donde va a resaltar más uno que otro. Y bueno, es totalmente válido. Bueno, y yo no les digo que necesariamente tengan que hacer puros podcasts con sus alumnos. Simplemente yo les pongo a la disposición esta alternativa que yo creo que puede ser muy atractivo, inclusive para niños, que ustedes puedan generarles. Inclusive, por ejemplo, no sé, de repente el dictado. Imagínense, por ejemplo,
no sé, primero, segundo año todavía que tienen y que tengan esta facilidad. De repente, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, de repente, a ver, la tarea va a ser con los papás en ocasiones está difícil, ¿no? Pero vamos a suponer que tenemos todas las condiciones adecuadas en el grupo de WhatsApp que se generaron a través de la pandemia bastante y que ahorita nada más son como para que los papás den lata en su gran mayoría. Pero, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? A ver, a las 4 de la tarde van a estar junto con sus hijos porque vamos a hacer la tarea y les voy a un dictado. A ver, o vamos a hacer, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Previo al dictado o previo a la escritura, vamos a suponer, más que el dictado, vamos a poner en escritura, se me ocurre. Hay pasos antes de la escritura, ¿sí? Que es la expresión. A ver, a las 4 de la tarde se van a conectar todos porque yo voy a mandar un audio. Entonces, a ver, a través de un audio del mismo WhatsApp, yo voy a poner como maestro. A ver, grupo, pongan mucha atención. En 20 minutos quiero que me vayan formulando una historia donde exista un dragón, una princesa y un niño. Va, tienen 20 minutos para armar su historia y mandarme el audio. No antes, en 20 minutos. Y luego en 20 minutos empiezo a recibir en ese grupo de WhatsApp, de repente, por ejemplo, pequeños audios en donde había una niña que vivía en un castillo en donde lo tenía aprisionado o vigilando un enorme dragón. De repente llegó un niño muy valiente y rescató a la princesa. Díganme si eso no es previo a la escritura, si no se puede trabajar, por ejemplo, expresión verbal, si no podemos trabajar muchísimas de estas cuestiones. Entonces, claro que son alternativas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, decía una aplicación, porque creo que a estas alturas de un posgrado se les facilita más esta aplicación porque tienen unas monadas tremendas, ¿eh? Por ahí ya vi algunos audios de algunos de ustedes, algunos podcasts muy interesantes. Se puede grabar más nítidamente los sonidos, en las aplicaciones, por ejemplo, se puede generar algún tipo de efecto, no sé si revisaron, por ejemplo, algunos de ustedes, pero luego entonces podemos hacer con el simple WhatsApp una especie de podcast, no opinión. A ver, el día de hoy en la tarde, vamos a su opinión acerca de tal cuestión. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos generar cosas que les hagan sentir a los niños. Grábense esto, chicos. Hay una frase que alguien dijo alguna ocasión y bueno, dice que a lo mejor alguno de tus alumnos se va a olvidar de lo que tú le enseñaste, pero jamás se va a olvidar de lo que tú le hiciste sentir. ¿Sí? Grábense eso. ¿Va? Va a ver, ustedes no estaban muy chiquitos, pero por ejemplo, vamos a suponer, a ver, Sergio Francisco, ¿tú te Sí, acuerdas dígame, qué profe. hiciste? ¿Tú te acuerdas qué hiciste hace 5 años, un día como hoy? Un día como hoy, hace 5 años, muy difícil, profe, que yo pueda acordarme, por ejemplo, pues, más que nada, pues la fecha, ¿no? Quizás diríamos que hace 5 años algún recuerdo que yo tenga, quizás sí, pero como tal, la fecha y la hora y todo, pues no, profe. Va. Oye, ¿tú te acuerdas qué cómo fue cuando cumpliste, no sé, 15 años? Y sí, profe, ¿Sí? ¿Sí sí te me acuerdo, acuerdas? sí me ¿Va? ¿Te acuerdo, profe. acuerdas qué camisa traías? ¿O playera? Este, sí, me acuerdo ¿Qué más te acuerdas? ¿Te acuerdas de 3 cosas? Dime 3 cosas que te acuerdas de ese día. de tres cosas que, pues que no me festejaron y Ajá. que, bueno, que no me festejaron y que pues Tú creo que querías la familia vals, no yo estaba en casa creo. en ese día, no No estaba la querías. familia en casa, no Estuvo la estaba la familia familia en casa. en familia en casas. ¿Recuerdas qué comieron ese día? Pues no hicieron nada, me quedé No ahí, hicieron. pues, no había nadie. Pero comieron. No, pero pues ¿cómo vamos a comer si no había más que yo? Va. ¿Tú qué comiste? O sea, pues lo que encontré.
Va, Que lo que es más fácil preparar, pues, unos va. huevos. Oye, luego entonces, fíjense bien, ¿por qué su compañero Sergio no recuerda lo que hizo hace 5 años y sí recuerda a lo mejor sus 15 años que fue todavía hace más de 5 años? ¿Por qué? Pues yo creo que porque es una fecha importante, ¿no? Pues es tu cumpleaños, más que nada. Porque fue significativo. Luego entonces necesitamos en generar nosotros contenidos que sean significativos para nuestros alumnos. Podrán olvidar lo que tú le enseñaste, pero jamás van a olvidar lo que tú le hiciste sentir. Si un alumno se sintió con un contenido que sea significativo, es tremendamente importante generar este tipo de situaciones. ¿Va, chicos? Bien, chicos, les voy a poner el video de este último unidad para poder analizarlo, ¿sale? Ponemos mucha atención. Hola, ¿qué tal? Excelente día una vez más por aquí presentes en esta cápsula del conocimiento. Los saluda como siempre su servidor y amigo, doctor en Ciencias de la Educación, Jorge Bernal, y le doy la más cordial de las bienvenidas a nombre del grupo ICIMA Posgrados Online dentro de la maestría en educación y el módulo Estrategias y Didácticas del Aprendizaje. Y como ya es costumbre, es importante iniciar esta cápsula recordando cuál es el objetivo de la asignatura, en donde recordamos que el estudiante tendrá que ser capaz de reconocer los contenidos escolares desde la forma de la organización, de cómo se enseña, de cómo se aprende y sobre todo cómo se evalúa. Y esta última palabra en esta ocasión, en esta cápsula, cobra un sentido muy peculiar. Y recordemos aquella frase que hemos mencionado a lo largo de nuestras cápsulas de este módulo: qué, cómo y cuándo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. Y a partir de eso, bueno, pues nos adentraremos en el primer tema, que es la evaluación de los contenidos. Es indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje considerar la manera de evaluar. Y eso nos lleva a entender que a través de la historia, bueno, pues las evaluaciones han ido en una constante evolución, como la evolución social, la misma lo ha permitido, ¿no? En ese sentido, entendemos que evaluar siempre va a tener un sentido de valor, en donde vamos a poder registrar un proceso, el desarrollo de un conocimiento, el desarrollo de una habilidad, inclusive de una actitud, y que bueno, a partir de entender que la evaluación de los contenidos serán fundamentales para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues nos llevará a entender que tenemos que tener muy claro el cómo evaluar. Y eso va a ser de acuerdo a las características individuales de cada persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro que nuestros estudiantes, pues cambian un estereotipo de la vieja escuela, en donde considerábamos que todos aprendían al mismo ritmo y de la misma forma, y hoy entendemos que aprenden de forma diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus estilos de aprendizaje o canales preferentes de aprendizaje pues tienen que ser distintos. Y pues bueno, vamos a empezar con lo que viene siendo el concepto de evaluación. Lo mencionábamos hace un momento, que el concepto va relacionado con este juicio de valor que se le da acerca de un conocimiento, de una habilidad o una actitud. Por lo tanto, evaluar como parte de un concepto, pues nos llevaría a entender en el poder establecer las medidas indicadas para el proceso indicado. ¿Cómo es todo esto? No podemos evaluar de la misma forma a todos los procesos y no podemos evaluar los mismos, de la misma forma todos los conocimientos o todos los estilos de aprendizaje. Dicho de esta forma, es entender que si respetamos en el sentido natural del estudiante cómo está aprendiendo,
pues también tendríamos que estar respetando cómo evaluar. Es un absurdo hablar hoy por hoy, en esta era del conocimiento, de temas como los estilos de aprendizaje o canales preferentes y darle preferencia a cómo enseñar a cada uno de ellos de manera diferente y querer evaluar de la forma tradicional. Aquí, en este sentido, tendremos que ir evolucionando también en este proceso de evaluación. Y como lo estuvimos mencionando en algunas otras cápsulas, el conocimiento escolar principalmente se basa en tres grandes pilares. El conocimiento basado en el saber hacer y el saber ser. Y el primero va relacionado con los contenidos conceptuales. ¿Cómo evaluar los contenidos conceptuales? Y bueno, aquí a lo mejor ustedes me dirán que la mejor forma es que si un concepto es tal cual, ese concepto se tiene que generar de la misma forma. Y si yo se los pongo o se los planteo que si estamos enseñando diferente al que es visual, que es el auditivo, pues también tendríamos que considerar que la evaluación de este contenido conceptual también tendría que ir en juego a estos estilos de aprendizaje. La evaluación no puede ser de una sola forma cuando el aprendizaje es de otra. Luego entonces que el aprendizaje de los conceptos, que es definitivamente como que muy claros, bueno, tendrán que considerarse siempre en el sentido también de cómo los estoy enseñando, cómo está aprendiendo el alumno. Entonces, la evaluación siempre tiene que ir acompañada del conocimiento de cómo está aprendiendo mi alumno, cómo aprendió para a partir de ese momento cómo yo puedo evaluar. El segundo punto es la evaluación de los contenidos procedimentales. Y bueno, aquí claramente, si el procedimiento se hace o el contenido está basado en hacer un procedimiento, definitivamente este proceso lo llevaremos a cabo. Sin embargo, volvemos con la misma historia. Si yo estoy enseñando diferente al que es visual, el procedimiento tendrá que ser acompañado de la evaluación de alguien que sea visual en ese sentido. De lo mismo, si el que es kinestésico tendrá que a lo mejor interactuar para poder llegar a un procedimiento y poder evaluar este proceso. Entonces, los procesos de evaluación de los contenidos procedimentales se tendrán que llevar a cabo haciendo un procedimiento, pero el procedimiento no siempre se realiza de forma escrita, ¿sí? Porque estaríamos ubicándonos solamente en un estilo de aprendizaje. Aquí es importante hacer mención que tanto el auditivo como el visual como el kinestésico tendrá que tener diferentes formas de poder generar esta evaluación, porque si no estaríamos en desventaja en este proceso. Y de la misma forma la construcción de la evaluación de los contenidos actitudinales, ¿no? Y que esto nos lleva a cómo se enfrenta el alumno ante ciertas circunstancias, tanto sociales como juicios de valor y todo lo que las actitudes lo van desarrollando. Luego entonces, a partir de eso, entendemos y caemos a una conclusión que las evaluaciones siempre tienen que ser equivalentes a la forma de cómo estoy enseñando. Y de esta forma, lo que estuvimos repitiendo a lo largo de las diferentes cápsulas de este módulo, el qué, cómo y cuándo enseñar, el qué, cómo y cuándo evaluar, tiene que tener una congruencia real en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las evaluaciones tenemos que encontrar precisamente el rescatar todas estas formas. Yo no puedo irme a la vieja escuela y evaluar considerando las limitantes o las áreas de oportunidad como se hablan ahora de nuestros alumnos, sino que también tengo que evaluar considerando cuáles son sus fortalezas. En ese sentido, pues hay un equilibrio real. Y una de sus fortalezas es cómo aprende. Si yo aprendo de cierta forma o mi canal de aprendizaje es determinado de cierta forma, lo justo es que mi forma de evaluación sea también determinada a esta
manera. Es importante que los docentes, y más en un posgrado como el que se encuentran ustedes, entiendan que existen un abanico de oportunidades, de formas de enseñar, de formas de aprender y sobre todo de formas de evaluar. Y dicho de esta forma, agradezco a todos y cada uno de ustedes su colaboración dentro de estas cápsulas del conocimiento que generamos a partir de este módulo dentro de nuestra maestría en educación. Que tengan excelente día todos ustedes. Bien, chicos, recordarles que este video y los otros de la unidad se encuentran en plataforma para si lo quieren estar revisando en alguna otra ocasión, en algún otro momento. Luego, entonces, ¿qué sigue, chicos? Fíjense bien. Vamos a generar el trabajo en equipo como ya es costumbre. Vamos a ir adelantándole en qué va a consistir este último trabajo. Este último trabajo, si ya revisaron en plataforma, porque ya están ahí todas las tareas, viene siendo en relación a un video, ¿sí? No quiero decir que lo hagan igual. Una opción, por ejemplo, es la que yo les pongo. ¿Cómo lo genero? Abro una sala de Zoom para mí solito, a través de esa sala de Zoom, yo empiezo a grabar, proyecto yo mismo las diapositivas y a partir de eso voy a trabajar acerca del tema, ¿va? Pero para esto bien importante, ¿cuál tema? El tema de esta unidad con la cual voy a hacer mi trabajo final va a estar relacionado con la evaluación, los diferentes tipos de evaluación. Cómo se evalúa en la parte de contenidos conceptuales, cómo evaluar contenidos actitudinales y procedimentales. En general, voy a hablar de la evaluación que existe, que no podemos evaluar de la misma forma a los que son de alguna forma contenidos procedimentales que actitudinales, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo he repetido el qué, cómo y cuándo enseñar, el qué, cómo y cuándo evaluar. Entonces, a lo largo de este periodo hemos visto esta parte y luego entonces necesito que empecemos a generar estas condiciones.